Muy buen día, estudiantes de los octavos. Ya estamos en la unidad número 3. Esta es la quinta clase de esta unidad. En esta clase nos centraremos en dos objetivos, en identificar el cálculo de la ley de Ohm y aplicar el cálculo de la ley de Ohm en diversas situaciones. La ley de Ohm fue un concepto que estudiamos en la clase anterior. Para recordar, la ley de Ohm relaciona los conceptos de intensidad, el voltaje y la resistencia eléctrica. Matemáticamente se expresa como V, que es el voltaje, es igual al producto o la multiplicación de la intensidad, que es la letra I, y la resistencia, que es la letra R. Aquí la ley de Ohm, en el dibujo, la imagen se representa como que el voltaje empuja, impulsa a la corriente que pasa por este tubo, y la resistencia, que el personaje de color verde se opone, dificulta que la corriente pase por este tubo. Otra información a tener presente es la unidad de medida de cada uno de estos conceptos. El voltaje se mide en volts y se abrevia como V, la intensidad se mide en amperes y se abrevia como la letra A, y por último la resistencia se mide en ohms, que se abrevia con este símbolo de la letra omega, la letra griega. Vamos con los ejemplos. Vamos al ejemplo número 1. Dice, una resistencia de 50 ohm, porque aparece ahí el signo omega, está conectada a una fuente de energía de 10.200 volts, ¿ya? Que es la letra V. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por el circuito? El primer paso que realizaremos en estos momentos es identificar los datos, los valores conocidos. Entre voltaje, intensidad y resistencia, ¿cuál de estos tres conceptos yo conozco el valor? Conozco el valor de el voltaje, que es 10.200 volts. Recuerda que volts es la unidad de medida del voltaje. ¿Qué otro dato más conozco o no conozco? Por ejemplo, la intensidad de corriente no lo conozco. De hecho, es lo que se pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál es la intensidad de corriente que pasa por el circuito? Y la resistencia, ¿cuál será el valor de la resistencia? En este ejemplo, en este problema, en esta situación aparece explícito, 50 ohms. Listo, tengo mi primer paso. He identificado los datos conocidos, excepto la intensidad, que es lo que me pregunta. El segundo paso será reemplazar los valores anteriores en la ley de Ohm, es decir, en esta multiplicación. V es igual a I por R. La letra V, como representa el voltaje, ¿qué número deberé escribir acá? Según los datos identificados anteriormente, 10.200. ¿Y dónde está la letra I? ¿Qué número debería escribir? No debo escribir ninguno, pues eso es lo que me preguntaban. Así que dejaré la letra I. Y por último, ¿dónde está la letra R? ¿Qué número debería escribir? Según los datos identificados anteriormente. 50, ¿cierto? Me quedaría entonces así. 10.200 es igual a I por 50. Ahí está el segundo paso. Tercer paso. Resuelvo la ecuación. Es el tercer paso. Me queda esto. 10.200 es igual a I por 50. Como el número que está acompañando a la letra desconocida, a la incógnita, está multiplicando, yo para poder eliminar este número y que me quede la incógnita solita, lo dividiré por este mismo número. Aquí, como es 50, entonces dividiré por 50. Y esta división, que será por 50, será en ambos lados, es decir, 10.200 dividido en 50 y por 50 dividido en 50. Luego, adiós 50 y me quedó la letra I solita.
Ahora resuelvo 10.200 dividido en 50 y eso, si uno lo hiciera con una calculadora, más o menos, ¿cuánto sería el resultado? 204. Y el cuarto paso ya sería responder a la pregunta. La intensidad de corriente es 204 amperes. Aquí es importante la unidad de medida. No es 204 manzanas, centímetros, kilómetros, no, sino que 204 amperes, porque la intensidad se mide en amperes. Ejemplo número 2. La intensidad de corriente que pasa por un circuito es de 132 amperes. La letra A representa amperes. Esta es impulsada por una fuente de energía de 1584 volts, es decir, el voltaje. ¿Cuál es la resistencia del circuito? Primer paso, identifico los datos conocidos. En esta situación, conozco el voltaje, que es 1584 volts. Recuerda, la unidad de medida de voltaje es volts, que se abrevia como V. La intensidad corresponde a 132 amperes. Recuerda, unidad de medida de la intensidad es amperes, que se abrevia como la letra A. Y por último, la resistencia, no conozco ese dato. Vamos al segundo paso, que es reemplazar en la ley de Ohm los valores identificados anteriormente. Esta corresponde, la ley de Ohm, esta multiplicación entre la intensidad y la resistencia, que me va a dar como resultado el voltaje. ¿Qué número debería escribir yo donde está la letra V según lo hecho anteriormente? ¿Qué número debería ir donde va la letra I? Y por último, ¿existirá algún número en la letra R? Si yo reemplazo según lo reconocido en el paso número 1, sería 1584 es igual a 132 por R. Vamos al tercer paso, que es resolver la ecuación. Tengo aquí 1584 es igual a 132 por R. Como aparece una multiplicación que acompaña a la incógnita, que es la letra R, voy a dividir por ese número que está acompañando a esta multiplicación. En este caso es 132. Entonces, a ambos lados de la igualdad dividiré en 132. 1584 dividido en 132 y 132 por R dividido en 132. Adiós 132, adiós 132 y me queda la letra R despejada, queda solita. 1584 dividido en 132 me dará el resultado de la letra R. Si yo lo resuelvo con una calculadora, más o menos, ¿cuál sería el resultado? 12. El valor de R es 12. Entonces, respondiendo a la pregunta, la resistencia es 12 ohms. Tercer ejemplo. Una resistencia de 135 ohms, símbolo omega representa a ohms, la unidad de medida de la resistencia, se opone al paso de una corriente que tiene una intensidad de 11 amperes. ¿Cuánto voltaje se necesita para este circuito? Voy con el primer paso, identificar los datos conocidos y desconocidos también. En esta situación, ¿cuáles son los datos conocidos? Conozco la resistencia, que es 135 ohms, aparece explícito, y también conozco la intensidad de corriente, que es 11 amperes, que es explícito también ese dato. El dato que no conozco es el voltaje. De hecho, es lo que me están preguntando. Y aquí registro entonces los valores de estos datos. Voy al segundo paso. Reemplazo en la ley de Ohm, es decir, V es igual a I por R, o dicho de otra forma, voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué valores van a tomar estas distintas letras? ¿Qué número irá en la letra V? Según lo hecho anteriormente, no iría ninguno. En el caso de la letra I, y por último en el caso de la letra R, nos debería quedar entonces algo así.
V o voltaje es igual a 11, que corresponde a la intensidad de corriente, por 135, que es el valor de la resistencia, según lo hecho en el primer paso. Tercer paso, resuelvo esta ecuación, que es V o volts o voltaje es igual a 11 por 135. Esto es más sencillo de resolver, ya que es simplemente desarrollar la multiplicación. ¿Cuánto es 11 por 135? 1485. Entonces, respondo a la pregunta, que es el cuarto paso. El voltaje que se requiere es 1485 voltios volt. Ahora tú. La intensidad de corriente que pasa por un circuito es de 182 amperes. Esta es impulsada por una fuente de energía de 1638 volts. ¿Cuál es la resistencia del circuito? Recuerda los pasos. Identifica los datos de intensidad, resistencia y voltaje. Luego, reemplazarlos en la ley de Ohm. V es igual a I por R. Posteriormente, resolver la ecuación resultante y ahí obtendrás el resultado. Y bien, ¿cómo encontraste esta parte del contenido? ¿Fácil o difícil? Porque tiene relación con las ecuaciones. Este contenido tiene bastante relación con un contenido matemático.